Un saludo también a todas las delegaciones que nos acompañan, Alicia Bárcena, la CEPAL, la Unión Europea, organizaciones que participen en estas cumbres. Un abrazo también al vicepresidente y querido amigo colombiano, Angelino Garzón. Un saludo al presidente Juan Manuel Santos, donde está Angelino al frente mío, y a todo el pueblo colombiano. Y un saludo muy especial a ti, Estela, muy merecido ese título de ciudadana ilustre de Mercosur, aunque la ilustración no te la da el título, ¿verdad?, sino tu lucha increíble, tremendamente valiente y digna, ejemplo para todos nosotros, inspiradora de muchas generaciones, una lucha por la verdad, por la justicia. Un saludo a todas y todos los participantes de esta cumbre y nuevamente reitero, Fernando, el agradecimiento por esta invitación. Queridas amigas, queridos amigos, la historia viva, la memoria subversiva, combatió muchos años en las calles, en las plazas, en las conciencias, para que alumbrara en esta región del mundo el verdadero principio de la nueva historia, el resurgir de nuestros pueblos. En este verdadero cambio de época, nadie nos perdonará que traicionemos la esperanza. Tenemos que asumir los retos y las oportunidades conforme lo demanda la voluntad de nuestros mandantes. Construyamos un proceso real de integración, conforme la conciben y demandan las ciudadanas, los ciudadanos, las inmensas mayorías, celebrando la memoria y trazando el futuro. Necesitamos una integración, como decía Pepe, como han dicho todos ustedes, una integración que vaya más allá de los esquemas mercantilistas, que responda a una integración total, la integración integral, como solemos llamarla en Ecuador, que tenga como principio y fin al ser humano. Han querido imponernos sociedades de mercado, como que si la sociedad es una mercancía más, ¿verdad? Pero por decisión de nuestros pueblos, vamos a la consolidación de sociedades con mercado. El mercado es una realidad económica innegable. Otra cosa es que esa entelequia llamada mercado, la famosa mano invisible, quiere ser el supremo asignador de recursos y de vidas, personas, sociedades enteras. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. El gran desafío de la humanidad actual, de la historia actual de la humanidad, es ganando al mercado. Y ahí está la raíz de la crisis actual, que se la quiere obviar por cuestiones ideológicas, por intereses, porque todo está en función del gran capital, ¿no? Pero la raíz de la crisis mundial actual es el mercado sometiendo a sociedades y no sociedades dominando al mercado. Busquemos sociedades con mercado, no sociedades de mercado, sociedades productivas y solidarias. Por ejemplo, y solo para ilustrar, es necesario provocar transformaciones que de manera deliberada y efectiva integren a las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas en la creación de riqueza y estados del buen vivir de cada una de nuestras naciones. Un eje transversal en toda política pública, en toda política comercial, en toda política internacional de nuestra región. No quiero imponer visiones externas a la soberanía de cada país, pero creo que todos compartimos esta visión. Un eje transversal debe ser la equidad. Estamos en la región más desigual del mundo. Esto es intolerable. Y cuidado, vamos a una integración con énfasis en lo mercantil, que mejore cifras macroeconómicas, pero beneficiando a los mismos de siempre. Estrategias para romper esos círculos viciosos es, por ejemplo, deliberados programas de apoyo a microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas. Según la CEPAL, en 2009 las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, generaron el 61% de los empleos de América Latina, contribuyeron a la formación del 28% del Producto Interno Bruto y participaron en el 8% del total de las exportaciones. No obstante, los programas destinados a fomentar y fortalecer este tipo de unidades económicas apenas alcanzaron el 0.018% del PIB de América Latina. Ahí se ve la asignación de recursos sociales y regionales traduce la relación de poder. Esto traduce bastante bien la relación de poder que todavía prima en nuestra América Latina. Esta situación de marginalidad que enfrentan las MIPYMES han acentuado las inadecuadas condiciones de empleo que experimentan amplios sectores y segmentos poblacionales de nuestros países. El Mercosur, queridas amigas y amigos, ha dado pasos importantes para su consolidación como un esquema de integración que trasciende los temas meramente comerciales y se preocupa de aspectos fundamentales como el respeto a los derechos humanos, el profundo compromiso con la democracia. Le agradecemos muchísimo a todos ustedes el apoyo
ante el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre pasado en Ecuador, su promoción, defensa y protección del orden democrático. Y como decía el señor ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, también debemos tener una política común en defensa de la soberanía, integridad territorial de nuestros países. Ya no más, en el siglo XXI, rezagos de colonialismo en nuestra América. La integración económica y comercial de América Latina ha dejado de ser una opción de desarrollo. La integración económica, comercial, política y social, añadiría, ha dejado de ser una opción de desarrollo para convertirse en el mayor imperativo que hemos de cumplir si queremos llenar los sueños de nuestros libertadores, pero que en el siglo XXI es una necesidad de supervivencia, una verdadera integración multidimensional para ampliar las capacidades de nuestras naciones. En este contexto, Ecuador propone algunas cosas concretas que algunas veces refuerzan y otras veces complementan la agenda de Mercosur. Por ejemplo, para romper el dominio al que ha estado sometido nuestra región, a los intereses del gran capital. Por favor, démonos cuenta, estos son puntos sumamente importantes. Individualmente, peleando contra el gran capital nos va a vencer. ¿Cómo hemos tratado de atraer inversiones a la región más interesante para los inversionistas a nivel mundial, América Latina? Compitiendo entre nosotros, cuando debemos tener una estrategia común. ¿Y en función de qué se compitió? No podíamos competir en función de productividad, competitividad, etcétera. Competimos en función de quién precarizaba más su fuerza laboral para dar ventaja a la inversión extranjera y con ello el sudor de nuestros trabajadores y el sufrimiento de nuestros trabajadores se tradujo en mayores utilidades para las transnacionales. Si seguimos luchando individualmente, no lograremos vencer, seguiremos sometidos a ese gran capital. Si Ecuador solamente trata de imponer una política de salario digno y el resto de la región no lo hace, pues el capital fluirá donde se presentan mayores y mejores condiciones para su rentabilidad, donde más se explota a los trabajadores. Por eso es imperativo, a nivel de Mercosur, a nivel de UNASUR, hablar del establecimiento de políticas laborales regionales y básicamente una política regional de salario digno, que elimine esta competitividad artificial entre nuestros países, sustentada en la explotación de los trabajadores. Pero aquí una idea fuerza, que insisto, es importantísima. Solo juntos lograremos someter al gran capital al interés de nuestras naciones. Aisladamente será el gran capital que someta a nuestras naciones a sus intereses. Y un ejemplo claro de lo que podemos hacer son políticas laborales regionales y con un ejemplo más concreto aún, políticas de salario digno, salarios mínimos regionales. Otro punto para la agenda que Ecuador propone, la coordinación de políticas e instituciones tributarias, entre otras cosas, para poder tener políticas tributarias comunes en la misma lógica que lo anterior y para el intercambio de información que evite la elusión tributaria en nuestros territorios, que limitan las funciones redistributivas de los estados. Otro punto que Ecuador ha enfatizado en todas las instancias integracionistas, CAN, Mercosur, UNASUR, y que realmente, con todo respeto, queridas amigas y amigos, es un absurdo. Por un lado, la región exporta capitales. Hay una serie de trampas, de bombas de tiempo, que nos dejan a los diferentes gobiernos para, independientemente de quién gane las elecciones, seguir haciendo lo mismo de siempre. Una de esas trampas son los bancos centrales independientes. ¿Por qué un banco central tiene que ser independiente, autónomo? Por supuesto, autónomo de su pueblo, ¿no? Bastante dependiente de las burocracias internacionales, donde aspiran a pasar sus últimos días todos los sacrificados burócratas de nuestros bancos centrales. En todo caso, ¿por qué tiene que ser autónomo? Es que la política monetaria es técnica, no es política. Bueno, están contradiciendo frontalmente el concepto de política monetaria. Pero asumiendo ese concepto errado, con esa misma lógica damos los ministerios de finanzas autónomos, porque la política fiscal también es técnica. No tiene sentido. Es para que, independientemente de quién gane las elecciones, seguir haciendo lo mismo de siempre. Debemos romper esas trampas, desactivar esas bombas, liberarnos de esos condicionamientos y evitar absurdos como los que actualmente vive la región, donde nuestros bancos centrales autónomos envían nuestras reservas al exterior. Y mientras América Latina envía centenas de miles de millones de dólares para financiar a los países desarrollados,
Fíjense el absurdo, por otro lado nos tenemos que endeudar con esos mismos países que tal vez nos están prestando nuestra propia plata a tasas mucho mayores. Mientras esa reserva rinde en 0.5, 1%, tenemos que endeudarnos a 6, 7, 8%, dependiendo, ¿no? Porque ahí también está la trampa del riesgo país, que no es otra cosa que otro instrumento de dominación. Pórtense bien o le sube el riesgo país. Entonces, si nos portamos lo suficientemente bien y nos baja en algo el riesgo país, a las finales podremos endeudarnos al 5 o 6%. Pero cuando por otro lado estamos exportando capitales, es un absurdo. Por eso es un imperativo crear nuestra propia arquitectura financiera regional, liberarnos de la arquitectura financiera internacional tan opresora, los condicionamientos del Fondo Monetario, Banco Mundial, del propio BID. Todavía hay unos rezagos impresionantes de colonialismo, de sometimiento. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro banco interamericano, ¿verdad? En su artículo 4 obliga a cualquier país que quiera acceder a un préstamo de libre disponibilidad que el Fondo Monetario venga a revisarle sus cuentas fiscales. O sea, ni siquiera se puede mandar los reportes, tiene que venir una misión del fondo a nuestro Ministerio de Finanzas a revisar las cuentas, como muchachos malcriados, como que si somos nosotros los que creamos la crisis mundial y no las recetas fallidas de toda esa burocracia internacional, que luego de experimentar y quebrar países, va a un seminario 3 días en Hotel 5 Estrellas a planear el próximo experimento, ¿verdad? A ellos no les cuesta nada experimentar, a nuestros países los quiebran. Ya basta de estas cosas. Además de que tenemos que mancomunadamente realizar una acción a nivel del Banco Interamericano de Desarrollo para acabar con esos anacronismos de que el Fondo Monetario tenga que venir a revisar de nuestras cuentas para acceder a un crédito en nuestro propio banco. Debemos ir mucho más lejos, crear nuestra propia arquitectura financiera regional. América Latina tiene las reservas, el ahorro, la liquidez necesaria para ella misma salir del pantano, para financiar su desarrollo, para tener nuestro propio fondo monetario, no me gusta la palabra, pero al menos la última palabra sí es bonita, Fondo Monetario del Sur. Juntando reservas, nosotros mismos podemos tener la garantía, el respaldo para atender crisis de balanza de pagos, para atender crisis fiscales de los diferentes países de la región. América Latina tiene las reservas, la liquidez, el ahorro suficiente para aquello. Pero en lugar de ayudarnos nosotros mismos, lo estamos mandando al extranjero, estamos financiando el desarrollo del extranjero, pero no solo eso, sino que por otro lado prestamos a tasas mucho más altas, lo cual implica no solo traspasar el ahorro, la liquidez necesaria para nuestro desarrollo, sino traspasar riqueza neta, al mandar reservas para que ganen máximo 1% y al mismo tiempo pedir prestado 5, 6, 7, hasta el 8% y más. Tenemos que crear nuestra nueva arquitectura financiera regional. Tenemos ya que aprobar nuestro Banco del Sur, un Banco de Desarrollo, nuestro Fondo Monetario del Sur. ¿Y por qué no? Como ya hemos empezado entre ciertos países de la región, un sistema de compensación para el comercio internacional, lo que hemos llamado SUCRE, Sistema Único de Compensación Regional. Es decir, en vez de utilizar una moneda extrarregional, el dólar, para nuestros intercambios, con lo cual se traspasa también riqueza al que emite dólares. Si Uruguay le vende a Paraguay una silla que vale $10, Estados Unidos solo por emitir el billete de $10 está captando una silla de Uruguay. Estamos transfiriendo riqueza. Eso se llama el impuesto por señoreaje. Absurdo. Eso significa miles de millones de dólares que traspasa América Latina y todos los países que comercian en dólares al emisor de dicha moneda. Tenemos que ir a un sistema de compensación donde se minimice la necesidad de una moneda extranjera para el intercambio, ¿no? Si Uruguay me vende 100 y yo le vendo 80, Uruguay solo me tiene que compensar con 20 y el resto le cobra a sus importadores para pagarle a sus exportadores y recíprocamente en Ecuador. ¿Y por qué no? Ojalá llegar un día a nuestra propia moneda regional y no transferir riqueza utilizando para nuestros intercambios una moneda extrarregional. Estos son los objetivos de la integración. Esto es lo que José Gervasio Artigas decía, marchar con nuestros propios pies. ¿Por qué necesitamos una moneda extranjera para nuestros intercambios y así transferir riqueza a los países más ricos del mundo? Es absurdo. ¿Por qué no manejamos nuestras propias reservas y con eso respaldamos nuestras propias economías en caso de crisis, en lugar de mandarlas a burocracias internacionales, al primer mundo, etcétera, y por otro lado, insisto, pedir prestado a tasas mucho más altas? Creemos que son cosas fundamentales de la nueva integración. Debemos redefinir los instrumentos de nuestras relaciones comerciales, superando el simplismo,
lo que hemos llamado en Ecuador el bobo aperturismo, los tratados de libre comercio. Nadie está contra el comercio. La especialización, el intercambio y en consecuencia el comercio mejora eficiencia. Pero ¿cuántos países del mundo se han desarrollado con el bobo aperturismo sin priorizar su propia producción nacional, su empleo? Y aquí caemos en otro error recurrente, tratar de hacer lo que los países desarrollados hacen ahora, que son los campeones mundiales de competitividad. Les aseguro que si Ecuador fuera el campeón mundial de competitividad, yo también empiezo a promocionar el libre comercio, porque va a salir ganando el libre comercio. Pero lo que hay que hacer es lo que hicieron esos países desarrollados cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo. Y les aseguro que ahí lo que menos practicaron es el libre comercio. Sí, el comercio inteligente, estratégico, de beneficio mutuo, pero creer que la apertura irracional de nuestras economías beneficia siempre y a todos es algo más cercano a la religión que a la ciencia, ¿verdad? Promocionemos acuerdos de comercio para el desarrollo, que respeten las soberanías nacionales y regionales, que no conculquen el derecho al desarrollo de las políticas públicas vinculadas, que sean respetuosos de los derechos sociales y de la naturaleza, que reconozcan un trato especial y diferenciado a favor de los países menos desarrollados, que promuevan la equidad, la complementariedad económica y productiva en una perspectiva de comercio justo. Tenemos también que avanzar en la convergencia de la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, y ambas hacia UNASUR, el nuevo universo integrador. Se avanzó mucho en la integración subregional, tal vez con un fuerte sesgo mercantilista. Hoy tenemos un proceso de integración regional que se llama UNASUR, en múltiples dimensiones, esa integración integral, como mencioné hace un momento. Debe ser nuestro nuevo universo integrador UNASUR, poniendo énfasis en la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio, que reconozca realmente las asimetrías, que promueva nuevos actores del comercio, principalmente pequeños y medianos productores, pero que supere el ámbito mercantil y vaya también a ser una unidad política de cohesión, de articulación de políticas internacionales, políticas de defensa, etcétera, como ya estamos avanzando en UNASUR. Debemos definir una agenda para negociaciones en bloque, para mejorar nuestro poder de negociación, que viabilice los cambios en las instancias multilaterales, las propias Naciones Unidas, la conformación del Consejo de Seguridad, la propia Organización Mundial de Comercio, nuestra relación con la Unión Europea. Les insisto, aislados nos impondrán las condiciones. En conjunto podemos imponer las condiciones en función de nuestros pueblos. Debemos buscar esa integración energética, ya hablaba Pepe de aquello. América Latina es superavitaria en energía, pero existen países deficitarios dentro de la región. ¿Cómo es posible que solo en el siglo XXI el primer barco de petróleo venezolano, en vez de ir al norte, fuera al sur, Argentina? Solo en el siglo XXI. Eso nos demuestra un poco la falta de visión que hemos tenido hacia nuestra propia región. Ya debemos planificar energéticamente algo fundamental para el desarrollo a nivel regional, buscando complementariedades, buscando ser autosustentables, buscando, primero, que nuestros países, los países de la región, países hermanos, no tengan necesidades energéticas antes de exportar excedentes de energía. Debemos buscar políticas sociales comunes, entre ellas seguridad social, pero también política de atención a la salud, particularmente la investigación y producción de medicamentos genéricos, para lo cual hay una importante capacidad instalada en la región. Y no quiero quitarle su valioso tiempo, pero aquí tenemos, esto refleja problemas más de fondo. Por ejemplo, la vigencia de derechos de propiedad de la óptica mercantilista, el conocimiento privatizado y como una mercancía más. Y si se ha hecho un descubrimiento en cómo fabricar nuevas corbatas, no hay mayor problema, ¿verdad? Pero si se ha hecho descubrimientos en cómo fabricar nuevos medicamentos y por la rentabilidad de la compañía que descubrió ese nuevo medicamento, el no tener los dólares suficientes puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, creo que esto plantea un problema ético muy serio. También la región debe plantearse una nueva forma de derechos de propiedad intelectual, donde se evite la privatización del conocimiento, tengan justa compensación a aquellos que generaron ese conocimiento, pero que una vez generado, sobre todo si tiene que ver con derechos humanos como salud, etcétera, esté disponible a la mayor cantidad de seres humanos. Eso significa privilegiar el ser humano antes que el capital. Lo mencionó Pepe, hay otro gran desafío de la región,
que yo siento, con el respeto que ustedes se merecen, que no se habla lo suficiente a nivel de Mercosur, CAN, UNASUR, y que es fundamental para el desarrollo, que es el talento humano y conocimiento, ciencia, tecnología. Sin eso no lograremos el desarrollo. Y las condiciones de América Latina son críticas. Ustedes saben que vengo de la academia. En la última publicación del ranking mundial de universidades entre las 200 primeras no hay una universidad latinoamericana. Todavía nuestros niveles de escolaridad, la calidad de nuestra educación es sumamente baja. ¿Y qué decir de ciencia y tecnología? América Latina, pese a sus capacidades, es un productor marginal de ciencia y tecnología. Y compañeros, el conocimiento, el desarrollo de ciencia y tecnología es lo que nos podrá garantizar el buen vivir. Si queremos generalizar a toda la humanidad el estilo de vida de los países desarrollados, que no necesariamente es el paradigma de desarrollo, necesitaríamos 5 planetas para que la humanidad pueda vivir a ese nivel, al nivel que vive un neoyorquino. ¿Cómo podemos resolver ese dilema? Solo con ciencia y tecnología. Pero América Latina está siendo totalmente marginal a nivel planetario en la generación, insisto, de ciencia y tecnología. Incluso los adelantos científicos y tecnológicos han producido en la historia de la humanidad muchos mayores cambios sociales, políticos, económicos, que cualquier ideología, que cualquier filósofo revolucionario, que cualquier lucha de clase o cualquier individualismo y egoísmo racional, como muestra tan solo la revolución industrial, o finales del siglo XX, la revolución de las comunicaciones, que han transformado realmente las relaciones de producción, las relaciones sociales. Lo que decía Pep, esto incluso nos lleva a plantearnos una nueva forma de democracia. Es que el modelo Montesquieu, que ya tiene casi 3 siglos, es válido todavía en el siglo XXI, cuando los ciudadanos pueden saber en tiempo real lo que está sucediendo, tienen internet, alternativas de comunicación, pueden votar directamente, etcétera. Tenemos que replantearnos. Los adelantos científicos tecnológicos incluso pueden replantear modelos políticos, que insisto, ya llevan casi 3 siglos, y que muy pocos se atreven a hablar de esto, porque hablar de cambiar el esquema de equilibrio de poderes, etcétera, es que uno quiere ser dictador, autoritario, y todas esas cosas que siempre se inventan sobre los gobiernos progresistas, ¿verdad? En todo caso, tenemos que enfatizar la creación de talento humano y conocimiento. Perdonen que le haya quitado algo de tiempo, compañeros, queríamos compartir con ustedes desde Ecuador estas ideas, pero también resaltar algo muy grave que está ocurriendo, que va en coherencia con lo que he mencionado, ¿no? La supremacía del capital, no solo sobre los seres humanos, sobre naciones enteras. Durante la larga y triste noche neoliberal, ¿no?, el coloniaje intelectual nos llevó a situaciones tan absurdas como dotar al capital con más derechos que los países y que los propios seres humanos. Me refiero a estos tratados de protección recíproca de inversiones que proliferaron en esa competencia entre nuestros países por dar más garantía a la inversión, que proliferaron durante los años 90. Si ustedes tienen un caso de atentado a derechos humanos en sus países, para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tienen que agotar las instancias judiciales del respectivo país. Con estos tratados, cualquier transnacional puede llevar un Estado, un arbitraje extrarregional sin ningún requisito previo. ¿Se imaginan la simetría entre los derechos del capital y los derechos humanos? Todo supuestamente para dar seguridad jurídica al capital. ¿Cuándo buscaremos la seguridad jurídica para nuestros estados, nuestros pueblos, verdad? Estos tratados imponen pactos que atentan contra la soberanía de nuestros países, ya que cualquier transnacional, insisto, sin ningún requisito previo, puede llevar un Estado soberano a un centro de arbitraje. Debemos tener presente que el arbitraje es una privatización de la justicia, a la que los Estados acudimos voluntariamente, entre comillas, con la confianza de que ese método alternativo tiene como único objetivo la solución de controversias. Sin embargo, el arbitraje en ciertos mecanismos como el CIADI, sede en Washington, lejos de ser una forma de solución equitativa a las diferencias, se ha convertido en un negocio jurídico. Así no se trata de impartir justicia o solucionar un conflicto en base a pruebas verdaderas, sino únicamente se trata de proteger al capital transnacional. Esto que voy a mencionar es muy importante para toda la región, pero está viviendo en carne propia países como Argentina, países como Bolivia, y solo en conjunto podremos resolver esta situación. Los árbitros no pueden seguir interpretando las leyes nacionales y la normativa interna de forma errónea, apartar de la realidad social y las normas constitucionales de cada país. Lo que está pasando en estos centros de arbitraje, supuestamente, eufemísticamente, para dar seguridad jurídica, son verdaderos atentados a nuestra soberanía. Por ejemplo,
existen un juicio privado de comunidades de la Amazonía hacia la transnacional Chevron, que creo que es la tercera empresa más grande de Estados Unidos, era la anterior Texaco, compañía petrolera. Una demanda multimillonaria por varios miles de millones de dólares por haber contaminado la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué es lo que hace Chevron? Además de una campaña de desprestigio total del gobierno y las instituciones ecuatorianas para hacernos pasar poco menos como un país de ladrones, donde ningún juez es competente, etcétera, le puso 3 demandas ante el CIAD y otros organismos de arbitraje al gobierno ecuatoriano, como si el gobierno ecuatoriano tiene la culpa de una demanda de agentes privados. Y los abusos que se han producido son gravísimos. Ecuador ha sufrido una persecución de parte de la petrolera Chevron, insisto, por un juicio absolutamente privado que nos pusieron comunidades indígenas en la Amazonía. En retaliación, utilizando estos tratados, Chevron ha impuesto varios procesos de arbitraje contra el Estado ecuatoriano. Uno de ellos, escúchese bien, porque esto es gravísimo, uno de ellos por demora en la aplicación de justicia, ya que por la lentitud de nuestro sistema judicial, antes de nuestro gobierno, pero también por incidentes generados por los abogados de la propia empresa. Lamentablemente, abogados ecuatorianos que venden a su propia patria por un mendrugo de pan. Cerca de 7 juicios interpuestos por la empresa demoraron varios lustros en resolverse. Durante el proceso arbitral, los juicios terminaron a favor del Estado, los juicios de los cuales se quejaba Chevron, que no estaban terminados, y en contra de Transnacional. Pero en forma inaudita, el laudo arbitral, en este caso de UNCITRAL, revierte la sentencia, o sea, no compensa a Chevron por la demora en aplicación de justicia, que era lo procedente, sino que revierte la sentencia de tribunales ecuatorianos, 7 sentencias a favor del Estado en contra de Transnacional, la revierte UNCITRAL y condena a pagar al país cerca de 700 millones de dólares. ¿Saben lo que es eso, estimados amigos y amigas, colegas? Es decir, se acabó la soberanía de nuestros países, se acabó la tan cacareada seguridad jurídica. Demanda una transnacional ante UNCITRAL, demora en aplicación de justicia. Durante el proceso se dicta sentencia contra Transnacional y lo que hace el árbitro no es compensar por la demora de justicia, sino revertir los fallos de cortes ecuatorianas. Es gravísimo. Por favor, tomemos medidas al respecto. Más tarde puede ser Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, cualquiera de ustedes. Estamos solicitando la nulidad de esta monstruosidad, pero ojalá todos entendamos la gravísima situación que está sucediendo. Estos tratados supuestamente establecen obligaciones recíprocas, insisto, entre los países firmantes. Está claro que la seguridad jurídica se estableció solo para las transnacionales y no para nuestros estados, y que los tratados se aplicarán siempre y cuando no perjudiquen los intereses de estas compañías. Tenemos otro caso gravísimo, el caso de la petrolera Oxy, cuyo contrato caducó, se declaró a caducidad, se revirtió el campo al Estado por incumplir la ley ecuatoriana. Se está juzgando en el CIADI no si la petrolera cometió una infracción, no, eso es incuestionable. Se está juzgando la ley, que la sanción es muy fuerte para la pena, como que si la transnacional no conocía la ley ecuatoriana cuando invirtió en el país y cuando incurrió en la respectiva infracción. ¿Saben lo que es eso? Que un tribunal arbitral juzgue las leyes de un país soberano. Teóricamente estos tratados establecen obligaciones recíprocas. Me pregunto yo si Estados Unidos aceptará que se juzguen las leyes de ese país, ¿no? Que juzguemos que está mal la pena de muerte, que está mal la sanción para determinado delito, determinada infracción. Jamás lo va a aceptar. Pero eso sí, asimétricamente se aplica a nuestros países. Por eso, esto es una de las prioridades que tenemos que tratar en Mercosur, CAN, UNASUR. Es momento de crear tribunales arbitrales regionales que comiencen a funcionar y que actuemos en conjunto para que no nos sometan a estos tribunales extrarregionales. Proyectos del Mercosur, ALADI, UNASUR, CAN, deben culminar lo más rápidamente posible para empezar a funcionar, para caminar con nuestros propios pies, insisto, como decía Artigas. Queridas amigas y amigos, es mucho lo que se ha logrado en los últimos años en materia de integración. En América del Sur hemos logrado superar grandes obstáculos históricos para dar vida a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, un proceso de integración realmente alentador que busca unir a regiones tradicionalmente apartadas, como lo han sido los países andinos, los países del litoral atlántico. Necesitamos algo nuevo, algo mejor, algo nuestro. Y eso también es la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, CELAC. Tenemos mucha esperanza en que en este nuevo foro pueda reemplazar incluso a la OEA. ¿Qué sentido tiene nuevamente? Discutir nuestros problemas
políticos, nuestros diferendos en Washington. ¿Qué sentido tiene que el foro para polémicas políticas entre países latinoamericanos participe un país extrarregional y se resuelva dentro de ese país, en la sede de ese organismo, la OEA? Ojalá la CELAC, tenemos mucha esperanza, se convierta en ese nuevo foro donde caminemos con nuestros propios pies, donde entre latinoamericanos, dentro de la región, podamos procesar nuestras diferencias. Porque hemos entendido que no podemos ni debemos aceptar una pretendida globalización que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores, que no busca crear una sociedad global, sino tan solo un mercado global, que busca cada día mayor movilidad para capitales y mercancías, pero criminaliza la movilidad de los seres humanos, porque hemos entendido que lo que debemos que construir no es un gran mercado, sino la patria grande. Necesitamos dar esos pasos para la autosuficiencia energética, autosuficiencia financiera, para no someternos a las transnacionales, al capital, en instancias extrarregionales, para procesar nuestros diferendos dentro de la región y entre latinoamericanos. Desde el sur del río Bravo, queridos compañeros, hasta la Patagonia, soplan vientos de cambio y renovación. Está reverdeciendo la esperanza. Vamos decididos y alegres, con el alma llena de banderas, a la integración integral, como base y sustento para lograr nuestra segunda y definitiva independencia. Nuevamente, muchas gracias, querido Fernando, muchas gracias al Paraguay. Un abrazo. Muchas gracias, presidente.